Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de los Proverbios de Salomón, que semana a semana, con el favor de Dios, estamos observando versículo a versículo, desde Cumbres de Acutzingo, número 35, fraccionamiento Los Pirules, acá en Tlalnepantla, Estado de México. Vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra en el versículo 28 del capítulo 12 del libro de los Proverbios, en donde estamos viendo a manera hermosa y preciosa este versículo. Lo vamos a desmenuzar, y no olvidemos que debemos de tener siempre nuestra Biblia impresa, un cuaderno donde hacer nuestras anotaciones, para que si en algún momento llegan a surgir algunas dudas, pues las hagamos, y si usted nos está viendo a través de su dispositivo, con mucho gusto la contestamos a través de las diferentes redes sociales, siempre contestando con la palabra de Dios. Bueno, pues no olvidemos también que la Biblia nos enseña desde el primer capítulo de Proverbios que la sabiduría a cual se refiere Salomón es el Señor Jesucristo. De modo que cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, y específicamente en Proverbios o en Juan capítulo 1, tan solo por mencionar, en Colosenses, nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos habla de esa sabiduría que es el Espíritu Santo. Algunos teólogos han mencionado que esta sabiduría, en el caso de Proverbios, es la sabiduría personificada, el Señor Jesucristo. Y bien, nosotros estudiamos al principio de esta serie de los libros el libro de los Proverbios, y explicamos durante algunas 3 o 4 clases, a la luz de la palabra de Dios, cómo es que el Espíritu Santo nos enseña de una manera tan hermosa y preciosa que esa sabiduría es el Señor Jesucristo, que viene a buscar a los seres humanos para que sean sabios, tengan la vida eterna. Muy bien, vamos al capítulo 12, en el versículo 28 del libro de los Proverbios, y voy a dar lectura. Y dice la Biblia: en el camino de la justicia está la vida, primer parte del versículo, y en sus caminos no hay muerte. Muy bien, mucho se dice de este capítulo en alabanza de justicia, y aquí se corona la vida e inmortalidad con esta claridad. Esta claridad la vio el sabio más allá de este mundo moribundo, y captó los rayos del sol de la gloria sacados a la luz del evangelio. Pero ¿qué es esa senda de justicia? Si el Espíritu Santo nos está hablando en relación y con relación al camino de la justicia, al camino de la sabiduría, el hombre sin Dios se convierte y es un enemigo de Dios. Desde la caída humana que se describe en Génesis capítulo 3, versículo 15, el Espíritu Santo nos enseña que esa transmisión de pecado hasta la fecha lleva a una separación eterna. No son las religiones, no son los ritos ceremoniales, no son las tradiciones lo que a la persona le da la vida eterna. Es solamente Jesucristo el camino y la verdad y la vida. Y ese es el mismo Señor Jesucristo que a través de su sacrificio y a través de su palabra manda a todos los hombres a que se arrepientan. Vayamos, por favor, si son tan amables, a Juan capítulo 14, en el versículo 6. Y vemos este camino de salvación, porque Jesús declara que Él es el camino a Dios, Él es la verdad de Dios. Juan capítulo 14, versículo 6, dice la Escritura: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es interesante ver que el mismo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y queda establecido que Jesús es el único camino para acercarse al Padre. No existen muchos caminos, sino solo un camino para llegar a Dios, es decir, Jesucristo. Usted puede estar buscando a través de las religiones, de los ritos ceremoniales, de las tradiciones, acercarse a Dios.
Desde el momento que Caín y Abel, Caín pecó, Eva fue engañada, de la misma manera los hijos han traído ese pecado hasta la fecha. Dios enseñó las maneras o la manera de cómo acercarse a Él. Desde ahí la expiación a través de también un animalito que apuntaba al Señor Jesucristo, al sacrificio de Cristo en la cruz. De modo que no es a la manera que nosotros querramos, no es a través de una religión o a través de pensar que nosotros podemos obtener la religión a través de un mérito propio. La Biblia escribe en Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 que no es por obras para que nadie se gloríe. Es Jesucristo el único medio de salvación. Y por esto los hijos de Dios, ya antes escogidos, buscan el mandamiento de buscar a Dios. Y por eso un hijo de Dios debe de caminar en el camino de Dios. Vayamos a Isaías capítulo 35. En el versículo 8, podemos recordar que antes de nosotros ser cristianos, los que en algún momento profesamos alguna religión, estábamos buscando alguna situación que pudiera apagar nuestra conciencia del pecado que nosotros estábamos arrastrando. Muchas de las veces las borracheras o el adulterio, el robo, el cohecho, el pecado donde nosotros estábamos viviendo, tratábamos nosotros de apagar nuestra conciencia. ¿Con qué? Con obras externas, con obras que pudieran decir, con esto ya le pago a Dios, con esto yo puedo decir, con esto ya la libré, pero no es así. Delante de Dios el pecado separa. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Y en Génesis capítulo 3, versículo 15, hay una promesa. La promesa del Mesías, el Redentor, el mismo que se describe también en Isaías. En Isaías capítulo 35, versículo 8, dice la palabra de Dios: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Esto se refiere al camino que permite el regreso de los redimidos a Jerusalén, el trono del Mesías, tanto en el sentido literal como espiritual. Jesucristo, Jesús, el mismo Jesús va a dirigir a todos los que recorran ese camino. Y también se le llama en Isaías capítulo 40, versículo 3, el camino de Jehová. No hay un final, sino también hay vida en este presente. Alguna persona pudiera decir en este momento: no existe el cielo, no existe el infierno, no existe tal cosa, son inventos de religiones. Pero ¿sabes? Si hay vida después de esta vida. Y si hay vida después de esta vida, ¿qué será cuando tú y yo estemos inertes, muertos, en un ataúd? ¿Verdaderamente nosotros vamos a resucitar? Es otra pregunta. Esta es una promesa del Padre Celestial en la voz del Señor Jesucristo. Un paso de muerte a vida. ¿Cómo puedo yo pasar de la muerte espiritual a la vida espiritual? Y para comenzar, ¿qué es la muerte espiritual? El hombre vive en pecado. El hombre tiene pecado. Los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. La paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es la vida eterna. ¿Cómo solucionar entonces pues el destino del hombre? No es por nosotros. Es Jesucristo que se pone como ofrenda agradable hacia el Padre. Él es el quien se ofrenda de una manera voluntaria, porque usted y yo no podemos pagar nuestra deuda eterna con el Señor. De modo que, como escribiera el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, habiendo sido judío de judíos, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, todo eso, lo que él había hecho, que eran obras externas, obras como si fueran una cuenta de banco para algún día cobrarla en el cielo y decir: hice esto, gané aquello, llevé tantas almas, además de eso, trabajé tanto tiempo en la iglesia para ser salvo. Eso es basura.
Porque solamente hay salvación en Cristo Jesús. Y esa justicia de la que habla Proverbios es la justicia de la salvación. Pasar de la muerte a vida eterna. No lo podemos hacer nosotros. Solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Y se lo conoce como el don de la vida eterna. El don de la justicia. El don del perdón, que solamente lo puede dar el Espíritu Santo. Alguno puede decir en algún momento: ¿sabes? 5 minutos antes de morir me arrepiento. Pero sabes, no se puede. ¿Por qué? Porque el don solamente lo otorga el Espíritu Santo. Así que cuando tú escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Vayamos a Juan, capítulo 24, capítulo 5, verso 24. ¿Qué usa el Espíritu Santo? Su palabra. Juan capítulo 5, versículo 24. Y dice la Biblia: y en Juan capítulo 5, versículo 24 dice la Biblia: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué dice la Biblia? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado, ¿qué? De muerte a vida eterna. Esto es un milagro. Este acontecimiento es un milagro que no hacen las religiones. Esto no lo hace tampoco ni el obispo, ni el sacerdote, ni el pastor. Lo hace el Espíritu Santo. Acompáñame a Juan capítulo 1, versículo 12. ¿La tienes? Ángel, consígueme agua. Allí está mi esposa. Juan capítulo 1, versículo 12. ¿La tienes? Fíjate muy bien, sígueme con cuidado. Mas a todos los que le recibieron, quiere decir, la palabra de Dios se expone. El predicador predica, valga la expresión. El oyente humanamente está escuchando. Pero el que oye, el que recibe la palabra, el Espíritu Santo le habla al espíritu muerto. Y si éste responde dado por el Espíritu Santo, recibe la palabra, como el sembrador. El sembrador salió a sembrar su palabra. Una semilla cayó entre arbustos, creció, pero la ahogaron los afanes de la vida. Otra semilla cayó junto al camino, no en el camino. Fue pisada, se la tragaron los pajaritos. Otra semilla creció y no tenía raíz. La raíz es Jesucristo. Una semilla cayó en buena tierra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que podemos ver la iglesia físicamente, pero no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque muchos se conforman a cargar la Biblia y se pueden llamar cristianos. Muchos pueden decir yo soy cristiano porque asisto cada 8 días a la iglesia. Algunos pueden decir yo ya me bauticé y soy cristiano. No. El Espíritu Santo, cuando da una nueva naturaleza, hace una transformación. El que era borracho deja de ser borracho. El que era completamente drogadicto deja de ser drogadicto. ¿En qué tiempo? En el momento que el Espíritu Santo lo está haciendo madurar. De modo que cuando leemos Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, ¿qué dice la Biblia? A los que creen en su nombre. Esta palabra creer tiene muchísimo significado en el versículo 12. Tú que estás anotando, apunta a Juan capítulo 6, desde el verso 30 hasta como por el 36. Algunos discípulos creyeron en Jesús. Pero cuando Jesús los confrontó, se apartaron y ya no andaban con él. Quiere decir que muchos creen intelectualmente y otros creen espiritualmente. Y aquí la palabra de Dios en Juan 1:12 es: recibieron a Jesús, creyeron en su nombre. Significa, depositaron su confianza para salvación. Y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sígueme con cuidado, el verso 13. Los cuales, aquí habla de la salvación, no son engendrados de sangre. ¿Qué quiere decir? La salvación no se hereda.
Oiga, es que yo tengo años en la iglesia y yo soy de cuna cristiana. Felicidades, pero la salvación no se hereda. Y luego dice la Biblia, ni de voluntad de carne. ¿Qué quiere decir? Que tampoco las obras externas, como se menciona en Gálatas, nos dan la salvación. Ni el bautismo, ni la circuncisión, Romanos capítulo 2, nos da la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Ni de voluntad de varón. ¿Qué quiere decir? Alguno puede decir, decreto que Pancho López sea salvo. Felicidades, gracias por tu deseo. Pero no es así. No es malo que tú ores por la salvación de una persona, pero solo el Espíritu Santo puede conceder el don de la salvación. Y finalmente en este versículo dice que la salvación es ¿de quién? De Dios. De modo, Romanos 6:23, que la justicia de Dios no es mi justicia, porque en Romanos capítulo 6, versículo 23, nos enseña la Biblia, porque la paga del pecado, léelo junto conmigo, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que yo escucho el Evangelio, la palabra de Dios, antes de ser cristiano, estaba yo condenado a la vida eterna, separado de Dios. Mi destino es el infierno, no porque yo lo digo, sino porque el Espíritu Santo lo dice en su palabra. Y de modo que muchas veces intentaré yo a través de las obras externas tener la salvación, pero el Espíritu Santo habla mi vida de una manera tan personal y directa al Espíritu que tengo dentro de mí, que me dice, te es necesario nacer de nuevo. Quiero darte y aplicar la justicia, el camino de la vida. De modo que la persona que está muerta, pero voluntariamente, Efesios 2, decide estar en el pecado, en la muerte, es tocado por el Espíritu Santo, le concede el don del arrepentimiento para salvación, le concede el don de fe para salvación, le concede el don de la vida eterna, pasa de la muerte a la vida eterna. Así se posee la vida en gracia. Se asegura la vida en la gloria que está escondida en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 3. De manera, búscate Juan capítulo 14. De manera que hay una promesa, vida eterna. Y en el momento que el Espíritu Santo entra en mi vida, está amalgamado con mi espíritu, juntitos. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, que se describe en Génesis, el Espíritu Santo, el que inspiró su palabra, el que tienes allí en la Biblia, esa palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Ese viene a morar dentro de ti como garantía de la vida eterna. Efesios capítulo 1 nos enseña que somos sellados. Primera carta a los Corintios capítulo 6 nos enseña que el Espíritu Santo nos convierte en morada, en templo del Espíritu Santo, y es la garantía de la vida eterna. Juan capítulo 14. Versículo 19. ¿Me sigues? Mira, te leo desde el 18, discúlpame, porque aquí había una cuestión. Jesús estaba diciéndoles, no se turbe vuestro corazón, sigan adelante, yo soy el camino, la verdad y la vida, parafraseo. Y en el verso 18, en todo ese texto, les habla de la promesa del Espíritu Santo y les dice, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también, ¿qué dice la Biblia? De modo que cuando una persona cristiana parte en este momento, partió ayer, antier, en la semana, cristiana, inmediatamente se va a la presencia del Padre Celestial.
Ya no hay, Hebreos capítulo 9, versículo 27, ya no hay tal cosa que existe el purgatorio, no hay tal cosa que existe tampoco el limbo, no hay nada de eso, no existe en la Biblia. Inmediatamente se va a la presencia del Padre Celestial. No así las personas que no son salvas, se van inmediatamente al infierno. Mateo capítulo 24, capítulo 25. ¿Cuál es el camino donde no hay muerte? La maldición de la primera muerte ya ha pasado, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 21. No hay nada más hermoso que en la vida de una persona que pueda decir: ¿sabes? Ya todo lo hizo Cristo. Qué maravilloso. Yo te he dicho algunas veces, yo muchos años duré de monaguillo en alguna iglesia, aspiré a ser cura, y nos enseñaban en algún momento en la catequesis, ¿verdad? En un librito muy pequeño de mi primera comunión. Hay uno muy grande, muy extenso, ¿verdad? Sobre el catecismo. Y no hay citas bíblicas, nos enseñaban tradiciones, nos enseñaban únicamente que teníamos que estar en algún lugar presente para poder recibir alguna gracia meritoria. Teníamos que hacer obras y obras y obras externas, y si no, bueno, había una segunda esperanza. Esa segunda esperanza era el purgatorio, y teníamos que pedirle a las ánimas benditas del purgatorio que nos sacaran, y después de eso, ¿qué seguía? Pero no es así. La Biblia nos enseña claramente que la paga del pecado es la muerte. El regalo de Dios es la vida eterna, y esa es la justicia de Dios, que pasas de la muerte a la vida eterna. Y en Apocalipsis capítulo 20, verso 6, dice la Biblia: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y la segunda muerte, ¿qué dice la Biblia? No tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Cuál es la segunda muerte? ¿Cuál es la segunda muerte? Pancho López físicamente se murió en esta semana, vamos a suponerlo. La segunda muerte es el infierno. Esa en los cristianos no opera, porque tenemos vida eterna. Tenemos vida en abundancia, vida celestial. La segunda muerte es solamente para los que no son salvos. ¿Sí me va siguiendo? Bueno, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 10. Vamos a verlo. ¿Qué te dije? 8:10. Pues entonces ya son 8:15 entonces. Romanos 8:10. Ahí te va. Dice la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa ¿de qué? De la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Posicionalmente hablando, sígueme con cuidado, apúntalo en tu libreta, en tu cuaderno o en tu dispositivo. Posicionalmente hablando, Romanos capítulo 6. En el momento que yo recibo, me concede el Espíritu Santo la vida eterna. No fue gracias a las procesiones, no fue a la astilla de la cruz de Cristo de madera que han inventado, dice que tengo colgada. No es tampoco a que me fui de rodillas aquí en Periférico o con tunas. No, fue gracias a la misericordia de Dios, y el Espíritu Santo me concede la salvación, y en ese momento viene la justicia divina de Dios a mi vida, haciéndome delante del Padre Celestial justo. Y todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, son perdonados. Pero no quiere decir que tengo licencia para pecar.
Quiere decir que como ya soy nueva criatura, tengo una nueva naturaleza. Efesios 2, versículo 10, me enseña que desde antes de la fundación del mundo, como dice también Efesios 1, hay obras de justicia preparadas para que yo ande en ellas. Quiere decir que una persona nacida de nuevo, es evidente que el Espíritu Santo da a ver que es nacido de nuevo por sus frutos, por el fruto del Espíritu Santo en su vida. De modo, mis amados hermanos en la fe, que el cuerpo, la carne, mi mente tiene que tener la idea que mi carne ya no debe de obedecer al pecado. Porque aquí, parafraseo lo que dice Romanos 8, porque aquel que obedece a algo se convierte en esclavo. Y yo ya no soy esclavo de pecado, sino soy esclavo de Jesucristo. Por consiguiente, camino en el camino de Jesucristo, en el camino de justicia, en el camino de verdad, en el camino de vida. ¿Me va siguiendo? ¿Sí o no? ¿Qué pasa con el cuerpo? Si una persona se va, vayamos a Hebreos capítulo 7. Hechos capítulo 7. ¿Sí estás haciendo anotaciones? Porque esto no viene en tu hoja, ¿eh? Hechos capítulo 7. Y acá se refiere completamente a la muerte de Esteban. Verso 60. Después que estaba siendo apedreado, dice el verso 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice la Biblia? Durmió. Ponle cuidado. Una denominación religiosa no cristiana menciona que cuando las personas mueren, todo, alma, cuerpo y espíritu, duerme. ¿No es así? Lo único que está allí, el cuerpo está inerte, sin vida. El alma y el espíritu, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, de acuerdo a lo que dice primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, que habla completamente de la resurrección, el alma y el espíritu se van a la presencia del Padre. Vayamos a primera carta a los Corintios y vamos a ver qué sucede. Nosotros podemos decir muchas veces, Jesucristo ha vencido. ¿Qué es lo que venció? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 55. Dice la Biblia: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el fundado, fíjate muy bien, en el cuerpo de Jesús, sígueme con cuidado. Pablo, al escribir la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, amplificó su gozo ante la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Y en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 55, que acabamos de leer, está citando, apúntale, Isaías, capítulo 25, versículo 8, Oseas, capítulo 13, versículo 14, apúntale por favor. Te repito, Isaías 25, 8, Oseas capítulo 13, versículo 14. Y esta última cita de Oseas es la burla a la muerte como si fuera una abeja. Sígueme con cuidado, porque habla de aguijón, cuyo aguijón ha sido extirpado. Ese aguijón era el pecado que fue expuesto por la ley de Dios y conquistado por todo
en Cristo Jesús, en su muerte. Fíjate nada más, esto es increíble. ¿Quién lleva ese aguijón? Dios mío, nosotros aquí de veras, sin Cristo. Por más que le intentes, por más procesiones, por más ritos ceremoniales, por más agua bendita, por más aceite que te pongas, por más que hagas, no puedes obtener la salvación. El pecado está allí latente. Tan es así que la paga de este es la muerte. Y el regalo, insistentemente dice el Espíritu Santo, es la vida eterna. Solamente a través de Jesucristo hay justicia. Solamente a través de Jesucristo hay redención. Solamente a través de Jesucristo hay vida eterna. Y nadie va al Padre si no es por Jesucristo. De modo que cuando el hombre intenta hacer algo por su propia cuenta, se va a encontrar con una bancarrota. Y el Verbo, Jesús, se hace en semejante de hombre, viene a los hombres, muestra el evangelio, pero los hombres son malos, aman más el pecado porque sus obras son malas y por eso niegan a Jesucristo. De modo que por eso muchas personas no quieren escuchar el mensaje de salvación, no quieren escuchar el evangelio, no quieren escuchar la palabra de Dios, porque es como un espejo. El espejo de la palabra de Dios que muestra tu corazón. El espejo de la palabra de Dios que te está diciendo: necesitas la vida eterna. El espejo de la palabra de Dios que te dice hasta lo más profundo de tu corazón: necesitas un Salvador. ¿Verdaderamente eres salvo? ¿Verdaderamente ya naciste de nuevo? Porque allí en la cruz es donde Jesucristo ha cumplido el mandato del Padre: salvar a aquellos que ha elegido. Y todos estos, en el nombre del Señor Jesucristo, a los que han recibido, reciben esa justicia dada por el Padre. Y esta vida se compara con los caminos de vida eterna, no así los caminos de pecado llenos de muerte. Si antes, dice el apóstol Pablo, voluntariamente presentabas tu cuerpo para el pecado, alcohol, droga, hurto, y no tenías ninguna ganancia, ahora ¿por qué no presentas de manera voluntaria tu cuerpo en servidumbre? Tus ojos, tu mente, tu corazón. El apóstol Pedro lo escribió en su carta diciendo que somos sacerdotes, que presentemos ofrenda viva. ¿Y eso qué significa? Que todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Dios. De modo, otra vez, que las religiones no te dan la justicia ni el camino de vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En este día, en esta noche, ¿no quisieras venir a Jesús? En este día y en esta noche, ¿no quieres confirmar tu fe? Porque Dios llama una vez, dos veces, y te puedes estar riendo y vuelves a reírte, pero llegará un momento en que Dios te dará la espalda. En su paciencia divina tiene un límite. De modo que hoy, si quieres recibir a Jesucristo, junto conmigo, vamos a elevar esta oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, te damos gracias por este tiempo tan hermoso en la exposición de tu palabra. Señor y Dios, tu palabra nos ha enseñado que la paga del pecado es la muerte, tu regalo, la vida eterna. ¿Qué es pecado? El pecado destruye, el pecado separa, el pecado lleva al infierno, y el pecado se compone de los comportamientos a los cuales no ha sido diseñado el hombre, como el alcohol, las drogas, la pornografía, el adulterio, la inmoralidad. Todo ello conduce a la muerte eterna. Ven a Jesús. Él es la justicia. Él es el camino de vida. Él es el camino que conduce al Padre Celestial. Dijo el Señor Jesucristo en el último día de la celebración
de las fiestas judías. Todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Hoy en este día el Espíritu Santo está llamando al corazón, inclusive de los que forman parte de las filas de la iglesia visible. Ven, pongámonos a cuenta con el Señor, con el Padre Celestial, porque ya no hay tiempo de estar jugando a la iglesita. Es tiempo de verdad de dar fruto, de que cada decisión que nosotros tomemos sea para la gloria de Dios, de confirmar la fe, de vivir para el Evangelio, de vivir para Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación, de esperanza, del camino de vida, del camino de justicia que está en la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué necesita ocurrir en tu vida para que vuelvas a Jesús? ¿Qué necesita ocurrir en tu vida para que de verdad tomes en serio al Padre Celestial? No son las religiones, no es tampoco el nombre de una denominación religiosa lo que te da la vida eterna. Es Jesucristo el camino y la verdad y la vida. Ven a Jesús. Desde ahí, desde tu lugar, junto conmigo, dile: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte. Tu regalo, la vida eterna. Creo que en el cuerpo de Jesús fueron puestos mis pecados, cumpliéndose la justicia de Dios, porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, lo levantó de entre los muertos, venciendo a la muerte, venciendo al infierno, venciendo al mundo, haciéndome su hijo y regalándome la vida eterna. No por mis méritos, sino por el poder de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Soy salvo en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación
del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.